La madrugada del pasado jueves dejó a Culiacán en estado de shock. Mientras la mayoría de los sinaloenses dormían, un operativo sin precedentes sacudió los cimientos del narcotráfico en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó lo que muchos creían imposible, un cateo directo a propiedades vinculadas con uno de los hombres más peligrosos del país, Aureliano Guzmán Loera, conocido en el mundo del crimen como el Guano, hermano del mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que ocurrió esa noche no fue un operativo más, fue un mensaje contundente que resonó en cada rincón de Sinaloa y que marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Las imágenes que están circulando muestran una realidad que muchos no querían ver: mansiones calcinadas, vehículos de lujo convertidos en chatarra humeante y un despliegue de fuerza que dejó claro que esta administración no está jugando. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó esa madrugada? ¿Quiénes ejecutaron la operación y por qué justo ahora? ¿Por qué el Guano? ¿Y por qué Culiacán? Las respuestas a estas preguntas revelan una trama mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender la magnitud de lo ocurrido necesitamos conocer quién es realmente Aureliano Guzmán Loera. El Guano no es un narco cualquiera, estamos hablando del hermano menor de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre que ha permanecido en las sombras durante décadas, pero cuyo poderes de influencia en el cártel de Sinaloa son innegables. Mientras su hermano acaparaba titulares y protagonizaba fugas cinematográficas, el Guano construía su imperio con un perfil mucho más bajo, pero igual de letal. Las autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los principales operadores de laboratorios de metanfetaminas en la Sierra de Sinaloa, específicamente en la zona conocida como el Triángulo Dorado, esa región montañosa donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua. Desde ahí ha coordinado durante años la producción y trasiego de toneladas de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Pero su verdadero poder no radica solo en el narcotráfico, sino en su capacidad para mantener un control férreo sobre territorios completos, imponiendo su ley y generando una espiral de violencia que ha cobrado cientos de vidas inocentes. El Guano se convirtió en una figura central del cártel de Sinaloa después de la captura de su hermano en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. Junto con Ismael El Mayo Zambada, el Guano asumió un rol protagónico en la estructura del cártel, pero su relación con otras fracciones de la organización siempre ha sido tensa. Cuando los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, comenzaron a consolidar su propio poder dentro del cártel, las fricciones se hicieron evidentes. Lo que durante años fue una alianza incómoda explotó definitivamente en septiembre de 2023, cuando el Mayo Zambada fue capturado en circunstancias que aún generan controversia, con versiones que apuntan a una posible traición por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos. Desde ese momento, Sinaloa se convirtió en un campo de batalla entre las facciones leales al Mayo y al Guano por un lado y los Chapitos por el otro. La violencia se disparó de manera exponencial, convirtiendo a Culiacán en una zona de guerra donde los tiroteos, bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados se volvieron parte del paisaje cotidiano. Durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025, la situación en Sinaloa alcanzó niveles críticos. Negocios cerraron temprano, escuelas suspendieron clases, familias enteras se refugiaban en sus casas al escuchar balaceras y la economía local se vio gravemente afectada. Los sinaloenses vivían con miedo, sin saber si podrían salir a trabajar y regresar con vida. Las redes sociales se llenaron de videos mostrando convoyes armados circulando libremente por las calles, hombres fuertemente armados con chalecos tácticos y armas de alto calibre, desafiando abiertamente a las autoridades. Mientras tanto, las cifras de homicidios se disparaban mes tras mes. Solo en Culiacán, durante el último trimestre de 2024, se registraron más de 200 homicidios dolosos, muchos de ellos con signos de tortura y con mensajes claros entre los bandos enfrentados. La población civil quedó atrapada en medio de una guerra que no le pertenecía, pero que pagaba con su sangre y su tranquilidad. En este contexto es donde cobra sentido la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar con contundencia. Desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum dejó claro que su estrategia de seguridad tendría elementos de continuidad con la administración anterior, pero también componentes propios.
mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador privilegió la frase abrazos, no balazos y evitó confrontaciones directas con los cárteles, argumentando que la violencia solo genera más violencia. Sheinbaum ha adoptado un enfoque que ella misma define como inteligencia y Estado de Derecho. Esto significa operativos quirúrgicos basados en investigación de inteligencia, colaboración entre diferentes agencias de seguridad y acciones contundentes cuando las circunstancias lo ameritan. La situación en Sinaloa ameritaba una respuesta de este tipo y el guano se había convertido en el símbolo perfecto de la impunidad que durante años caracterizó al crimen organizado en México. Las investigaciones que derivaron en el operativo de este jueves no comenzaron hace unos días, ni siquiera hace unas semanas. Se trata de un trabajo de inteligencia que lleva meses, posiblemente iniciado desde los últimos meses de la administración de López Obrador, pero que fue consolidado y ejecutado bajo el mando de Sheinbaum. Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que el operativo fue planeado meticulosamente, identificando con precisión las propiedades vinculadas al guano en Culiacán, sus patrones de movimiento, las rutas de escape que podría utilizar y los recursos con los que contaba para defenderse. Se coordinó la participación de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Fiscalía General de la República. Además, se estableció comunicación con agencias estadounidenses como la DEA, considerando que el guano tiene órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos y una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. La madrugada del jueves 4 de diciembre, aproximadamente a las 3 de la mañana, comenzó la operación. El primer objetivo fue una residencia ubicada en la privada residencial Estantes 2 en el sector Portalegre, al norte de Culiacán. Esta zona se caracteriza por albergar fraccionamientos de lujo donde residen empresarios, políticos y también, como se confirmaría esa noche, miembros de la delincuencia organizada. La propiedad en cuestión es una mansión de 2 plantas con amplio jardín, alberca y medidas de seguridad que incluían muros perimetrales, cámaras de vigilancia y acceso controlado. Los elementos del operativo llegaron en al menos 15 vehículos tácticos, bloquearon todas las salidas del fraccionamiento y procedieron a ejecutar la orden de cateo. Al encontrar resistencia en el portón de acceso, tomaron la decisión de derribarlo junto con la pluma de seguridad. Testigos del fraccionamiento reportaron haber escuchado explosiones controladas seguidas de ráfagas de disparos. Lo que encontraron las autoridades al interior de esa primera propiedad superó las expectativas. Además de lujo ostentoso, con muebles importados, obras de arte y tecnología de punta, se hallaron indicios de actividad delictiva reciente. Aunque las autoridades no han revelado todos los detalles, fuentes extraoficiales mencionan que se encontraron sistemas de comunicación encriptada, documentos financieros que podrían vincular la propiedad con operaciones de lavado de dinero y evidencia de que la casa había sido utilizada recientemente. Sin embargo, el guano no estaba ahí. Esto no sorprendió a los investigadores, quien cuenta con una red de informantes que probablemente le alertó sobre el operativo con suficiente anticipación como para abandonar la propiedad. Ante la imposibilidad de detener al objetivo principal en ese momento y siguiendo protocolos que aún no están completamente claros, se tomó la decisión de inutilizar la propiedad. La casa fue incendiada y quedó completamente calcinada, junto con 2 vehículos de lujo que se encontraban en el garaje, un deportivo de alta gama valuado en varios millones de pesos y una camioneta blindada. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido y quieres mantenerte informado sobre lo que realmente está pasando en México. De manera simultánea, al operativo en Portalegre, un segundo contingente de fuerzas federales ejecutaba otro cateo en una vivienda ubicada frente al parque del fraccionamiento Canaco, también en Culiacán. Esta propiedad es particularmente significativa porque versiones extraoficiales y reportes de medios locales la señalan directamente como perteneciente a Aureliano Guzmán Loera, el Guano. Se trata de una residencia de 2 plantas con arquitectura moderna, valuada en decenas de millones de pesos, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital sinaloense. La casa cuenta con todas las comodidades imaginables y también con medidas de seguridad extraordinarias, incluidos muros reforzados, ventanas blindadas y sistemas de vigilancia de última generación. El nivel de protección de esta propiedad
refleja la paranoia justificada de alguien que sabe que es objetivo prioritario tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses y también de grupos rivales del crimen organizado. El operativo en esta segunda ubicación fue aún más intenso. Los elementos de seguridad llegaron con órdenes claras de ejecutar el cateo sin importar la resistencia que encontraran. Al llegar a la propiedad, procedieron a forzar el portón de la cochera y la puerta principal. Según reportes de vecinos que presenciaron los hechos desde sus ventanas, se escucharon ráfagas de disparos durante varios minutos, aunque no está confirmado si hubo intercambio de fuego o si los disparos fueron realizados únicamente por las fuerzas del orden. Lo que sí está confirmado es el resultado visible. El portón de la cochera quedó perforado por múltiples impactos de bala, la puerta principal fue derribada, las ventanas destrozadas y las paredes exteriores mostraban decenas de orificios de proyectiles de alto calibre. Las imágenes que circularon en redes sociales durante las horas siguientes mostraban una escena que parecía sacada de una película de acción, con casquillos percutidos regados por toda la calle, cristales rotos y señales inequívocas de un enfrentamiento, o al menos de un uso de fuerza considerable. Pero lo más preocupante de este segundo operativo fue lo que las autoridades encontraron abandonado en el lugar. Los agresores, término utilizado en los reportes oficiales, aunque se trata de elementos de las fuerzas federales, dejaron en la escena 2 artefactos explosivos de fabricación casera y 2 botellas con combustible, presumiblemente para ser utilizadas como bombas incendiarias. Este hallazgo generó que las autoridades locales acordonaran inmediatamente el área en un perímetro de al menos 200 metros, evacuaran a los vecinos de las casas aledañas y solicitaran el apoyo urgente de especialistas en manejo de explosivos. Un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional arribó aproximadamente 1 hora después para neutralizar los artefactos. El procedimiento tomó varias horas y mantuvo en vilo a los habitantes del fraccionamiento Canaco, quienes no podían creer que su tranquilo vecindario se hubiera convertido en escenario de un operativo de esta magnitud. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué ahora y por qué de esta manera? Para responderla necesitamos entender el contexto político y de seguridad en el que se desarrolló este operativo. Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México hace apenas 2 meses, heredando una situación de seguridad compleja en varios estados del país, pero particularmente crítica en Sinaloa. La guerra entre facciones del cártel de Sinaloa había escalado a niveles insostenibles y la población exigía acciones contundentes. Sheinbaum enfrentaba además la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, donde la crisis de fentanilo ha cobrado decenas de miles de vidas y donde las autoridades señalan a los cárteles mexicanos, particularmente al de Sinaloa, como los principales responsables de la producción y distribución de esta droga mortal. El gobierno estadounidense ha presionado consistentemente a México para que actúe con mayor contundencia contra los líderes del narcotráfico. En este contexto, actuar contra el guano tenía múltiples significados estratégicos. Primero, enviaba un mensaje claro a los cárteles de que la nueva administración no toleraría los niveles de violencia que habían convertido a Sinaloa en zona de guerra. Segundo, respondía a la presión estadounidense, mostrando que México está comprometido en combatir no solo el narcotráfico en general, sino específicamente a los responsables de la crisis de fentanilo. Tercero, y quizás más importante desde el punto de vista político interno, demostraba a la población mexicana que Sheinbaum está dispuesta a tomar decisiones difíciles y a utilizar la fuerza del Estado cuando las circunstancias lo ameritan, diferenciándose así del enfoque de su antecesor. No es casualidad que este operativo se haya ejecutado justo cuando la presidenta enfrentaba críticas por su manejo de otros temas de seguridad y cuando se aproximaban las primeras evaluaciones de su gobierno. La ejecución del operativo también revela cambios importantes en la estrategia de seguridad. A diferencia de administraciones anteriores que buscaban principalmente la captura de capos para exhibirlos mediáticamente, este operativo parece haber tenido un objetivo diferente. Sí, idealmente se hubiera capturado al guano, pero al no lograrlo, en lugar de declarar el operativo como un fracaso, se optó por golpear su patrimonio y enviar un mensaje igualmente contundente. Las mansiones incendiadas, los vehículos destruidos, las propiedades cateadas y exhibidas públicamente representan un golpe no solo material, sino también simbólico. El mensaje es claro:
No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas propiedades poseas, no importa qué tan bien protegido creas estar, el Estado puede llegar hasta ti y desmantelar tu imperio. Este enfoque busca atacar lo que realmente le duele a los narcotraficantes: su dinero, su patrimonio y su imagen de intocables. Las reacciones al operativo no se hicieron esperar. En Culiacán, la población amaneció con sentimientos encontrados. Por un lado, muchos sinaloenses expresaron alivio y satisfacción de ver que finalmente las autoridades actuaban contra quienes han sumido a su estado en la violencia. En redes sociales, usuarios celebraban lo que consideraban una muestra de valentía de la presidenta Sheinbaum y exigían que este tipo de acciones se mantuvieran y se extendieran contra otros líderes del crimen organizado. Por otro lado, también existía miedo a la represalia, miedo a que el guano y su gente respondieran con más violencia contra la población civil, miedo a quedar atrapados en medio de una escalada que podría cobrar vidas inocentes. Este temor no es infundado, considerando que en el pasado, operativos contra líderes del narcotráfico han desatado olas de violencia que terminan afectando principalmente a quienes no tienen nada que ver con el conflicto. Efectivamente, en las horas siguientes al operativo se reportaron incidentes de seguridad en varios puntos de Culiacán, bloqueos con vehículos incendiados en al menos 3 avenidas principales, enfrentamientos entre grupos armados en zonas periféricas de la ciudad y la presencia de hombres armados intimidando a comerciantes para que cerraran sus negocios. Las autoridades estatales y federales respondieron con un despliegue masivo de elementos de seguridad, patrullando las calles y estableciendo retenes en puntos estratégicos. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a la calma y aseguró que se mantendrían los operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad de las familias sinaloenses. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Federal anunció que se reforzaría la presencia de la Guardia Nacional en el estado y que los operativos contra el crimen organizado continuarían. Desde la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa en la que, sin entrar en detalles específicos del operativo, confirmó que se habían ejecutado órdenes de cateo en Sinaloa como parte de una estrategia integral de seguridad. Sheinbaum enfatizó que su gobierno actuará siempre apegado a la ley, pero con determinación contra quienes generan violencia y afectan la paz de las comunidades. Nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado siga imponiendo su ley en ningún estado de la República, afirmó la mandataria, agregando que se continuaría trabajando en coordinación con gobiernos estatales y con autoridades estadounidenses para desmantelar las estructuras del narcotráfico. La conferencia fue ampliamente difundida y analizada, con expertos en seguridad divididos sobre si este tipo de operativos representan realmente una solución o si simplemente generarán más violencia a corto plazo. Para los habitantes de Culiacán y de Sinaloa en general, lo ocurrido esta semana genera esperanza, pero también temor. Esperanza de que finalmente haya un gobierno dispuesto a enfrentar a quienes los han mantenido en la zozobra, de que las autoridades no seguirán mirando hacia otro lado mientras los cárteles imponen su ley, de que sus hijos puedan crecer en un estado donde la violencia no sea parte de la cotidianidad, pero también temor, porque saben que los narcotraficantes no se irán en silencio, que responderán, que la violencia podría intensificarse antes de disminuir, que ellos, la población civil, podrían quedar atrapados en medio del fuego cruzado. Es una situación profundamente injusta, pero que refleja la realidad que México ha vivido durante más de 15 años. La historia del narcotráfico en México está llena de episodios que en su momento fueron presentados como parteaguas, pero que con el tiempo demostraron ser solo eso, episodios. La captura de grandes capos como Ociel Cárdenas, el Chapo Guzmán, Vicente Carrillo, los hermanos Arellano Félix, la Barbie, el Teo y muchos otros fueron celebradas como grandes victorias, pero ninguna resolvió el problema de fondo. Cada vez que cae un líder, surgen otros para ocupar su lugar, a veces más violentos, a veces más fragmentados, pero siempre dispuestos a continuar el negocio del narcotráfico que genera miles de millones de dólares al año. Por eso es importante ser cautelosos antes de declarar victorias definitivas y mantener un análisis crítico sobre la efectividad real de las estrategias implementadas. Lo que el operativo contra el guano sí representa sin duda es un cambio de tono,
una señal de que la administración de Sheinbaum está dispuesta a utilizar la fuerza del Estado cuando lo considera necesario, algo que marcará el resto de su sexenio. La pregunta es si este enfoque será consistente o si responde a presiones coyunturales, si formará parte de una estrategia integral o si quedará como acciones aisladas. Los próximos meses serán cruciales para evaluar la dirección que tomará la política de seguridad en México. Sinaloa será sin duda un laboratorio importante para observar los resultados de estas decisiones. Un estado que ha sufrido como pocos la violencia del narcotráfico y que merece finalmente encontrar paz. Las imágenes de las propiedades del guano en llamas, de los vehículos de lujo carbonizados, de las paredes acribilladas, seguirán circulando en redes sociales y medios de comunicación durante días. Son imágenes poderosas que transmiten un mensaje claro, pero más allá del impacto visual y mediático, lo que realmente importa es si este tipo de acciones se traducirán en mayor seguridad para las familias mexicanas. Esa es la verdadera medida del éxito. No cuántas mansiones se quemen o cuántos vehículos se destruyan, sino cuántas vidas se salven, cuántas familias puedan vivir sin miedo, cuántos jóvenes puedan construir un futuro sin verse tentados o forzados a incorporarse al crimen organizado. Suscríbete si te gustó este video y quieres seguir informándote sobre lo que realmente está pasando en nuestro país, porque estar informado es el primer paso para exigir que las cosas cambien. El caso del guano y lo ocurrido en Culiacán esta semana nos recuerda que México sigue enfrentando uno de los desafíos más complejos y dolorosos de su historia contemporánea. No hay soluciones fáciles ni rápidas, no hay fórmulas mágicas que resuelvan décadas de negligencia institucional, corrupción y violencia. Lo que sí hay es la necesidad urgente de que el Estado mexicano recupere el control de su territorio, de que garantice la seguridad de sus ciudadanos, de que el narcotráfico deje de ser una opción viable para millones de personas que no ven alternativas de desarrollo. Esto requiere no solo operativos policiales y militares, por necesarios que sean, sino también oportunidades educativas, empleos dignos, fortalecimiento de las instituciones, combate frontal a la corrupción y una apuesta genuina por construir un país más justo. Mientras tanto, en algún lugar de la Sierra de Sinaloa, el guano probablemente observa desde la distancia los restos de su patrimonio y planea su siguiente movimiento. Las autoridades hacen lo propio, analizando inteligencia y preparando nuevos operativos. Y en medio de este ajedrez violento, millones de mexicanos simplemente intentan vivir su vida, trabajar, sacar adelante a sus familias y mantener la esperanza de que algún día todo esto termine. Esa esperanza no debe perderse nunca, porque el día que los mexicanos dejemos de creer que un futuro mejor es posible, ese día habremos perdido algo mucho más valioso que cualquier batalla contra el narcotráfico. La lucha continúa, los desafíos son enormes, pero la determinación de construir un México más seguro y más justo debe ser aún mayor.